Para hablar de evidencia científica y política pública de drogas, uno de los primeros puntos es mencionar el trabajo que se realiza desde el Observatorio Uruguayo de Drogas. El Observatorio Uruguayo de Drogas es una de las áreas técnicas de la Secretaría Nacional de Drogas que surge bajo la promoción de la Junta Nacional de Drogas y que tiene como objetivo recopilar y analizar información sobre esta temática desde un enfoque interdisciplinario con el objetivo de que esta información sirva para lo que es el diseño de la Estrategia Nacional de Drogas y en definitiva para el diseño de la Política Nacional de Drogas. De alguna manera, de esta manera, el Observatorio Uruguayo de Drogas lo que hace es tener como misión la vigilancia del fenómeno de drogas y la generación de evidencia científica. Esta información se recolecta, se obtiene a través de distintas líneas permanentes y sistemáticas de investigación que aportan conocimiento sobre el fenómeno y que también permiten delinear estrategias de abordaje y sus evaluaciones. En términos de objetivos, el Observatorio Uruguayo de Drogas tiene entonces como uno de los principales objetivos poder desarrollar y apoyar y promover la investigación científica sobre drogas y sobre factores asociados, también poder sistematizar y analizar la información que distintas fuentes nacionales generan sobre la temática de drogas, poder analizar escenarios de riesgo para poder pautar de alguna manera estrategias de intervención a nivel de prevención, de reducción de riesgos y daños y de atención. También contar con un sistema de información de indicadores homogéneos, complejos y de calidad, y también poder poner a disposición y poder comunicar esta información a través de distintos canales. Uno de los ejes centrales para el trabajo del observatorio es la articulación con distintas instituciones y actores del ámbito nacional e internacional. Estamos hablando de la academia, de institutos de investigación, las organizaciones de la sociedad civil, que a través de convenios e intercambios técnicos y de cooperación se logran llevar a cabo distintas instancias y procesos y proyectos de investigación. En la generación de evidencia científica, uno de los puntos centrales también tiene que ver con lo que es el marco conceptual desde el cual nos paramos para poder abordar la realidad. Y esto no es ajeno cuando estamos hablando también del fenómeno de drogas. Y en ese sentido, bueno, desde dónde nos paramos para abordar este fenómeno tiene que ver con una visión lo más amplia posible. Estamos hablando del fenómeno de drogas, en un fenómeno que es en sentido más amplio. Este fenómeno que está conformado por distintas dimensiones, una de ellas, por ejemplo, es el consumo de sustancias psicoactivas, tanto de sustancias como a veces se llaman legales e ilegales o como muchas veces se las etiqueta de esa manera. Estas distintas manifestaciones del consumo que no se reducen únicamente a lo que es el consumo problemático, sino que estamos hablando del consumo experimental, habitual, ocasional y también del consumo problemático, pero también estamos hablando de lo que es el no consumo de sustancias y cómo de alguna manera estas distintas manifestaciones sirven, por ejemplo, para pensar de distintos escenarios y hablar de factores de riesgos y protección del consumo de drogas. También hay que hablar de otra dimensión importante que son los mercados de drogas. Los mercados de drogas con sus propias lógicas y dinámicas, la disponibilidad de las sustancias, las características que éstas presentan los mercados y los factores asociados a estos mercados también son otro foco de gran interés. Y por qué no también mencionar otra dimensión que tiene que ver con el plano simbólico, y aquí aparecen lo que son las representaciones sociales en términos de su relevancia y cómo éstas se reproducen y se pueden modificar en el tiempo. En definitiva, desde lo conceptual, entonces, tenemos que decir que estamos ante un fenómeno multidimensional conformado por factores de distinta naturaleza. Hay factores sociales, factores individuales, psicológicos, factores económicos, factores geopolíticos también, entre un sinfín de otros elementos que hacen al fenómeno de drogas. Estos factores de distinta naturaleza los podríamos de alguna manera analizar desde distintas perspectivas. Por ejemplo, si lo pensamos en términos de niveles, estamos hablando, por ejemplo, de un nivel micro, que sería el nivel del individuo. Ahí pueden estar en juego o tener más relevancia factores de tipo psicológico, factores biológicos, pero también las motivaciones y los impulsos de las personas. Luego podemos hablar de un segundo nivel, que son los factores del entorno más próximo de la persona, como puede ser la familia, donde entran en juego otras variables de importancia. Y en un tercer nivel podremos hablar de una dimensión social. En este nivel entran en juego, por ejemplo, otros factores como son los marcos normativos, como son las propias representaciones sociales, la cultura, elementos que de alguna manera vienen a interactuar. Estos distintos niveles en realidad no deben ser analizados por separado, sino que están en permanente
intercambio y de alguna manera lo que pautan es una multideterminación empírica. En definitiva, todos los factores que también pueden ser analizados desde una visión de política pública, como puede ser desde reducción de la demanda y control de la oferta, de alguna manera están en permanente interacción entre sí. Y esta interacción, que muchas veces hasta puede ser contradictoria, lo que plantea es un desafío en términos de, bueno, estamos ante un fenómeno complejo y por lo tanto necesitamos hacer un abordaje que pueda dar cuenta de esa complejidad. Y para eso es necesario tener un abordaje multidisciplinario que permita poder captar las distintas dimensiones de este fenómeno, captar tener una visión integral del fenómeno y al mismo tiempo poder evitar aquellas visiones reduccionistas o sesgadas de la realidad. En términos de abordaje del fenómeno de drogas, uno de los puntos de partida para el Observatorio Uruguayo de Drogas ha sido lo que es la vigilancia epidemiológica tradicional. Básicamente, esta vigilancia epidemiológica, por así llamarla tradicional, es a través de lo que son los estudios, los estudios epidemiológicos de encuestas, como son en población general y en población de estudiantes de enseñanza media, entre otros. Estos estudios aportan gran valor, se consideran prioritarios en lo que es la vigilancia epidemiológica, porque por un lado nos aportan información muy valiosa sobre la magnitud del fenómeno, pero también sobre su evolución en el tiempo. A pesar de la importancia que tienen estos estudios, tienen limitaciones como todos los métodos y además nos enfrentamos a otra gran dificultad que tiene que ver con los desafíos que se instalan y los cambios que se presentan en el propio fenómeno de drogas. Recientemente y a nivel internacional se ha instalado lo que es la problemática de las nuevas sustancias psicoactivas y los fenómenos de drogas emergentes que de alguna manera establecen fenómenos que en Uruguay se manifiestan de baja magnitud, pero de gran impacto desde el punto de vista de la salud pública. Estamos hablando de la presencia de nuevas sustancias psicoactivas, de composiciones de drogas desconocidas, la dificultad de poder acceder a estas sustancias y a sus análisis, y también lo que puede implicar un aumento de eventuales casos de intoxicación por el consumo de estas sustancias que de alguna manera nos obligan a entonces empezar a comenzar a pensar métodos que de alguna manera puedan captar estos nuevos fenómenos de baja magnitud y que de alguna manera quedan invisibilizados ante lo que es la vigilancia epidemiológica mediante métodos de encuesta. De esta manera, lo que se ha apostado es a pensar en la integración de métodos que sean capaces de captar las distintas miradas de este fenómeno y de fenómenos particularmente nuevos. Poder tener una integración de métodos que puedan no solo captar los aspectos estructurales del fenómeno, sino también los aspectos más específicos, lo general, lo específico, unas miradas diacrónicas y sincrónicas, y también poder incorporar una, como muchos llaman, una caja de herramientas lo suficientemente amplia y disponible de fácil acceso que nos permita, pensar cuáles son los métodos más adecuados en función de nuestro problema de investigación. En este sentido, el Observatorio Uruguayo de Drogas ha desarrollado varias experiencias a través de la integración de métodos diversos que de alguna manera lo que buscan es fortalecer y potenciar los distintos métodos tratando de superar a las limitaciones que cada uno ofrece de forma individual y así poder tener resultados de mayor validez. Estas experiencias, por ejemplo, pueden ser los estudios que se han realizado sobre consumo de cocaína fumable, específicamente de pasta base, que a través de la complementariedad de enfoques cuantitativo y cualitativo se ha podido tener una visión integradora del fenómeno y alcanzar una síntesis interpretativa a través de la complementariedad de los enfoques. También hay otra experiencia asociada a lo que es la combinación de métodos, donde hay uno de los métodos que puede ser subsidiario del otro y de alguna manera lo que se plantea, por ejemplo, es lo que ha sucedido en encuestas de estudiantes de enseñanza media, donde luego a partir de un enfoque cuantitativo y la obtención de una información se le incorpora también un enfoque cualitativo para poder dar luz sobre los resultados que se tuvieran en una primera instancia a través de un enfoque cuantitativo. También hay que mencionar los estudios de aguas residuales, los análisis de muestras biológicas, también los análisis de incautaciones de sustancias y los análisis de casos clínicos de reportes por intoxicación. Es importante otra experiencia asociada al sistema de alerta temprana que supone el intercambio interinstitucional e interdisciplinario,
sobre información vinculada a nuevas sustancias psicoactivas y el fenómeno de drogas emergentes, donde también se puede abordar la temática, por ejemplo, de adulterantes, y que constituye una herramienta muy potente para poder identificar escenarios de riesgos en términos de salud pública. De alguna manera, lo que se plantea entonces es, a través de distintas líneas permanentes y sistemáticas de investigación, un abanico bastante amplio de estudios y de fuentes de información que pueden sintetizarse en lo que son los estudios epidemiológicos, en lo que son los registros permanentes y también en lo que son los estudios multimétodos que ya se mencionaron. Como resultado de todo este trabajo, queda a disposición de la página de la Junta Nacional de Drogas un conjunto bastante amplio de informes de distinto tipo, donde de alguna manera se plasman los resultados de estas investigaciones y que quedan a disposición accesibles para toda la ciudadanía.